Mi jefe se rió, negándose a dejarme subir a su Rolls Royce, burlándose de que no lo merecía. Minutos después, llegó una flota de coches de lujo, enviados por mi padre multimillonario. Su sonrisa se desvaneció cuando le entregué mi carta de renuncia, revelando que acababa de comprar la empresa para la que trabajaba. La risa me impactó más de lo que esperaba. No era la risa que proviene de la diversión o la alegría compartida. No, esto era algo completamente distinto, burlona, aguda, rebosante de arrogancia. Resonó en el aparcamiento, rebotando en los exteriores pulidos de los coches de lujo alineados bajo las brillantes luces de la oficina. Todo lo que había dicho era: algún día me sentaré en un coche como este. Ni siquiera era una afirmación seria, más bien una prueba, una observación silenciosa, tal vez incluso un intento de ver si James Caldwell, mi jefe, tenía el tipo de liderazgo que inspiraba a la gente. En lugar de aliento, obtuve risas, fuertes, descaradas, degradantes. James se apoyó en su Rolls Royce, sus dedos recorriendo la manija de la puerta con borde dorado mientras negaba con la cabeza. «Tú», se burló, «¿en un coche como este? ¿Tienes idea de cuánto cuesta esto? $2 millones, totalmente personalizado. ¿Crees que la gente como tú puede sentarse en algo como esto?» Las palabras deberían haberme enfadado. En cambio, me dejaron fría. James creía saber quién era yo. No tenía ni idea. Unos meses antes, me senté en el vasto comedor de la finca Harrington de mi familia. El brillo dorado de la lámpara de araña sobre nosotros proyectaba una suave luz sobre la mesa puesta para dos. La comida habitual estaba ante mí: filete madurado en seco, puré de patatas con trufa, una botella de vino añejo que mi padre siempre servía pero que yo nunca bebía. Frente a mí estaba sentado Richard Harrington, mi padre, un hombre que no solo era poderoso, sino que era el tipo de poderoso que infundía miedo. Un multimillonario hecho a sí mismo que había construido un imperio desde cero. Había crecido en su mundo. Jets privados, hoteles de 5 estrellas, equipos de seguridad que seguían cada uno de mis movimientos. Nunca había conocido la lucha, nunca había sentido lo que significaba necesitar algo que no podía tener. Y ese era el problema. Picoteé la comida, reuniendo mis pensamientos. Mi padre se dio cuenta, sus ojos agudos escudriñaban mi rostro. «Parece que tienes algo que decir. Respire Hondo. Quiero trabajar para una empresa de verdad». Apenas levantó la vista. «¿Ya lo haces?». Exhalé, negando con la cabeza. «No Harrington Enterprises, nada relacionado con nuestro nombre. Quiero trabajar en un lugar normal, en un lugar donde pueda demostrar mi valía sin que la gente se incline en cuanto oiga quién soy». Eso le hizo detenerse. Lentamente, dejó el tenedor, su mirada se fijó en la mía con curiosidad, y luego algo más: diversión. ¿Por qué? Porque no quiero que mi éxito me sea entregado. Quiero ganármelo. Por un momento, simplemente me observó, su expresión ilegible. Luego, con una lenta sonrisa, se reclinó en su silla. «¿Y crees que el mundo te tratará con justicia?». Mi Hughes rígida. «Yo creo que al menos merezco intentarlo». Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Isabella, no sabes lo que estás pidiendo». «Lo sé». «No», dijo, girando su copa de vino. «No lo sabes. Crees que la lucha es romántica porque nunca te has enfrentado a ella. Crees que el mundo funciona con justicia, con mérito. No es así». No me inmuté. «Entonces déjame verlo por mí misma». El silencio se prolongó entre nosotros, y finalmente exhaló por la nariz, negando con la cabeza. «Está bien. Pero volverás». No estaba segura de si era un desafío o una advertencia. A la mañana siguiente, esperaba que mi padre intentara hacerme cambiar de opinión. En cambio, cuando bajé a desayunar, me entregó una carpeta manila. «Estas son algunas empresas a las que puedes solicitar empleo». Fruncí el ceño. «No quiero tu ayuda». «No estoy ayudando», bebió su café. «Estos lugares no saben quién eres. Entrarás o no en función de tus propios méritos». Lo estudié cuidadosamente. Algo en esto parecía demasiado fácil. «Y no interferirás». Su sonrisa se profundizó. «No a menos que tenga que hacerlo». Debería haber sabido que no era una promesa real. Mi padre nunca dejaba las cosas al azar. Eliminé todo rastro de mi riqueza, nada de ropa de diseñador, nada de bolsos de lujo, nada de joyas caras. Reemplacé mi vestuario de alta gama con ropa de negocio sencilla y barata, nada llamativo, nada que insinuara mi verdadero origen. Incluso mi nombre era diferente. Nadie me conocería como Isabella Harrington ahora. Era simplemente Isa Martín, una mujer corriente. La primera vez que me miré en el espejo, casi no me reconocí.
Se había ido la elegancia sin esfuerzo, la perfección pulida. En su lugar había alguien en bruto, alguien sin probar, y me sentí libre. Con mi currículum en mano, entré en un mundo que nunca había conocido. Solicité empleo en 4 empresas diferentes. El primer rechazo llegó en cuestión de horas. La segunda empresa ni siquiera me devolvió la llamada. La tercera me hizo pasar por una larga y agotadora entrevista, solo para que contrataran a alguien que tenía una conexión familiar con el CEO. Nunca antes había experimentado un rechazo como este, nunca había sentido el aguijón de ser invisible, pasada por alto. Por primera vez en mi vida, era solo una cara más entre la multitud. Primero dolió, luego encendió algo dentro de mí. No iba a dejar que este mundo me dijera lo que no podía hacer. No iba a fracasar. Después de semanas de callejones sin salida, finalmente recibí una llamada. Una empresa mediana, Sterling and Company, quería entrevistarme para un puesto de asistente administrativa. Nada glamuroso, nada de liderazgo, pero sí un pie en la puerta. Entré en la oficina mi primer día sintiendo algo extraño. Nerviosismo. Nadie susurró mi nombre. Nadie intentó impresionarme. Era solo una empleada más, inadvertida, sin importancia, y me encantó. Por primera vez, estaba libre de expectativas, libre para construir algo por mi cuenta. No tenía ni idea de lo que me esperaba en los meses siguientes. No sabía que un solo momento, una conversación en un aparcamiento, la arrogancia de un hombre, lo cambiaría todo, que la chica de la que James Calvell se burló pronto sería dueña de todo lo que él creía suyo. Pero por ahora, solo era Isa Martín, y mi historia apenas comenzaba. Entré en la oficina mi primer día sintiendo algo extraño, nerviosismo. Nadie susurró mi nombre, nadie intentó impresionarme. Era solo una empleada más, inadvertida, sin importancia, y me encantó. Por primera vez, estaba libre de expectativas, libre para construir algo por mi cuenta. Pero esa libertad tenía un precio que no había comprendido del todo hasta que me enfrenté a la brutal verdad del mundo real. El mérito por sí solo no garantiza el éxito. En el momento en que empecé a solicitar empleo, la realidad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Al principio, acudí a las entrevistas con confianza, armada con mi currículum cuidadosamente elaborado y los conocimientos que había pasado años absorbiendo. Había estudiado negocios desde que era adolescente. Había visto cerrar acuerdos multimillonarios en mi propia casa. Pero nada de eso importaba en estas salas. Me senté en una fría e indiferente entrevista tras otra, frente a gerentes de contratación que apenas levantaban la vista de mi currículum. Un hombre, un ejecutivo de mediana edad de Garrison Tech, golpeó su bolígrafo contra la mesa mientras hojeaba mis cualificaciones. ¿Sin experiencia corporativa previa?, preguntó secamente. He estudiado modelos de negocio, estrategias de mercado y tendencias económicas de forma independiente. Me interrumpió con una sonrisa de labios apretados. Buscamos candidatos con experiencia práctica. La entrevista terminó en menos de 7 minutos. La siguiente empresa, Hawthorne Marketing, apenas me dejó terminar de presentarme antes de decirme educadamente que guardarían mi currículum en sus archivos. La tercera entrevista, en Everton Financial, parecía prometedora hasta que oí a la recepcionista susurrar sobre el sobrino del CEO, a quien ya le habían prometido el puesto. Al final de mi tercer rechazo, el peso del anonimato comenzó a posarse sobre mí como una densa niebla. Por primera vez, experimentaba algo que nunca antes había sentido: ser invisible. Las semanas se prolongaban, cada rechazo cortaba un poco más profundo. Me sentaba a mi apartamento, mirando mi bandeja de entrada, esperando cualquier respuesta que no fuera otro correo electrónico de rechazo automatizado. Gracias por su solicitud. Lamentablemente, hemos decidido continuar con otros candidatos en este momento. La forma educada de decir que no eras lo suficientemente bueno. Dejé mi portátil a un lado, reclinándome contra el sofá. Por primera vez, me hice la pregunta que nunca antes me había atrevido a hacer. ¿Solo valía por el nombre de mi padre? ¿Había sido iluso pensar que podía hacer esto por mi cuenta? Siempre había creído que el trabajo duro importaba, que el esfuerzo y la inteligencia eran las claves del éxito. Pero el mundo en el que estaba entrando no era una meritocracia. Era un campo de batalla, y estaba luchando sin el arma en la que siempre había confiado: el privilegio. Me negué a dejar que eso me derrotara. Si el mundo no me abría las puertas, las derribaría yo misma. Una semana después, finalmente recibí una llamada. Hola, es Martin. Me enderecé, agarrando mi teléfono con fuerza. Sí, soy Isa. Soy Stephanie de Sterling and Company. Hemos revisado su solicitud y nos gustaría invitarla a una entrevista. Casi dejo caer el teléfono. Por fin.
Al día siguiente, entré en Sterling and Company, una empresa mediana de consultoría de negocios. No era una empresa de la lista Fortune 500, pero era estable, reputada. La gerente de contratación, Olivia Carter, me dirigió una larga mirada evaluadora antes de indicarme que me sentara. Dígame por qué quiere trabajar aquí. Esta vez, no dudé. Porque quiero aprender, porque trabajo más duro que nadie y porque creo que puedo aportar valor a su empresa. No sonrió, pero vi que algo cambiaba en su expresión. El resto de la entrevista transcurrió sin problemas y, 2 días después, recibí la llamada. Tenía un trabajo, nada glamuroso, nada que pagara una fortuna, pero era un comienzo. Mi primer día en Sterling and Company fue un shock para mi sistema. Había esperado un entorno estructurado y profesional. En cambio, me vi envuelta en un torbellino de interminables correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones y caos administrativo. Como asistente administrativa, mis tareas estaban lejos de ser emocionantes. Programar citas, organizar informes, contestar llamadas. Pero me negué a dejar que eso me definiera. Me quedaba hasta tarde, me ofrecía como voluntaria para tareas adicionales. Absorbía cada detalle que podía. Escuchaba atentamente en las reuniones, tomaba notas sobre cómo los gerentes tomaban decisiones, estudiaba cada informe financiero que manejaba. Trabajaba más duro que nadie. Al principio, nadie se daba cuenta. Luego, poco a poco, lo hicieron. Un analista senior, Miriam Evans, me saludó con la cabeza una tarde mientras le entregaba un informe actualizado. «Eres inteligente», dijo. «Aprendes rápido». Fue el primer cumplido real que había recibido desde que empecé. No fue mucho, pero significó todo. A medida que pasaban las semanas, empecé a ver el lado feo de la vida corporativa. No se trataba solo de quien trabajaba más duro, se trataba de quien conocía a la gente adecuada. Observé cómo empleados que apenas se esforzaban obtenían ascensos porque eran cercanos a la dirección. Vi la política de oficina en acción, favoritismo, alianzas, juegos de poder silenciosos. Una tarde, escuché a 2 empleados senior hablando en la sala de descanso. ¿Has oído que Mason ha conseguido el ascenso? Por supuesto que sí, su tío está en el consejo. Apreté la mandíbula, fingiendo estar concentrada en mi café. Así no era como había imaginado que serían las cosas. Había pasado toda mi vida creyendo que el éxito se ganaba, pero en este mundo, a menudo se entregaba a las personas adecuadas, personas con contactos. Y James Caldwell, mi jefe, era el ejemplo perfecto de ello. Carismático, encantador, querido por los altos cargos, pero no era un líder. Era un actor, y tenía la sensación de que ya me veía como prescindible. Me negué a dejar que eso ocurriera. No estaba aquí para jugar a la política de oficina, estaba aquí para ganar. Al salir de la oficina esa noche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Me había enfrentado al rechazo, había dudado de mí misma, había visto cómo el sistema estaba amañado, pero no iba a dejar que me definiera. Me había ganado mi lugar aquí, y nadie, ni James Caldwell, ni la política de oficina, ni el peso del legado de mi padre, me lo iba a quitar. Simplemente no sabía aún que el verdadero desafío estaba aún por llegar, que el hombre que me despidió como una empleada más pronto sabría exactamente quién era yo. Golpeé mis dedos en el teclado, mis ojos escaneando la hoja de cálculo en mi pantalla. Los números se veían borrosos por mirar demasiado tiempo, pero me obligué a concentrarme, sin errores, sin segundas oportunidades. El zumbido de las charlas de la oficina llenaba el fondo, teléfonos sonando, teclados tecleando, conversaciones apagadas. Habían pasado semanas desde que empecé en Sterling and Company, y ya había aprendido una cosa. O destacabas o te tragaban entero. Mi nego es ser invisible. Asumí más trabajo del necesario, ofreciéndome como voluntaria para tareas adicionales antes de que nadie pudiera pedírmelo. ¿Alguien necesitaba un informe organizado? Yo lo hacía. ¿Una reunión con un cliente necesitaba preparación de última hora? Me quedaba hasta tarde. Las primeras semanas, nadie se dio cuenta. Luego, poco a poco, lo hicieron. Miriam Evans, una analista senior, se detuvo en mi escritorio una mañana, dejando caer un grueso archivo en mi teclado. «Eres inteligente», dijo. «Creo que puedes resumir este informe antes de mi reunión al mediodía». Eché un vistazo al documento de 60 páginas, un desafío. «Perfecto. Absolutamente». A las 11:45, le entregué un resumen pulido y conciso, sin errores, sin relleno. Lo hojeó y luego me miró. «No está mal». Eso fue todo, ni grandes elogios, ni reconocimiento instantáneo, pero había aprendido que en este mundo, el respeto no se regalaba, se ganaba.
y yo acababa de empezar. No solo hacía mi trabajo, estudiaba todo. Durante las reuniones, tomaba notas, no solo de lo que se decía, sino de cómo se tomaban las decisiones, qué números importaban, qué estrategias tenían éxito. Pasaba los descansos para almorzar leyendo informes financieros en lugar de desplazarme por mi teléfono. Memorizaba las tendencias de ingresos de la empresa, los cambios de mercado, el comportamiento de los clientes. Una tarde, escuché a 2 empleados en la sala de descanso hablar sobre una próxima campaña. El cliente quiere una nueva estrategia publicitaria, pero las ventas no son lo suficientemente fuertes para un empujón arriesgado. Hablé antes de poder detenerme. ¿Por qué no ajustar el modelo de precios en lugar de cambiar los anuncios? Si el umbral de descuento cambia solo un 5%, podría aumentar las conversiones sin necesidad de un cambio de marca completo. Me miraron fijamente. Uno de ellos, un ejecutivo de marketing llamado Daniel Carter, arqueó una ceja. Iris Administrativa. ¿Cómo sabes eso? Me encogí de hombros. Leo los informes. Hubo una pausa, y luego, sin decir palabra, cogió un bolígrafo y anotó algo. 2 semanas después, se implementó ese mismo modelo de precios, y funcionó. Nadie me dio el crédito, pero no me importó porque yo lo sabía, y lo que es más importante, ellos también. No tardé en ver cómo se jugaba el juego real. No se trataba solo de quién trabajaba más duro, se trataba de quién tenía influencia. Una tarde, entré en la sala de descanso justo cuando una conversación captó mi atención. James Caldwell está ascendiendo rápido. Hice una pausa, fingiendo mirar mi teléfono. Por supuesto que sí, tiene a los altos cargos comiendo de su mano. James Caldwell, mi jefe, carismático, bien vestido, encantador en la superficie, pero por debajo, despiadado, calculador. Lo veía en la forma en que hablaba a la gente, un tono para los ejecutivos, otro para los empleados que estaban por debajo de él. Sabía exactamente a quién impresionar y a quién pisotear. ¿Y la peor parte? Funcionaba. Los ascensos no se daban a los empleados más talentosos, se daban a los que jugaban el juego. No estaba dispuesta a manipular para ascender, pero tampoco iba a dejar que gente como James lo controlara todo. Intentar demostrar mi valía tuvo un precio. El primer mes, apenas me di cuenta, me quedaba hasta tarde, me saltaba las comidas, me esforzaba más de lo que nunca. Al segundo mes, empezó a notarse. Me desperté una mañana con la sensación de que tenía la cabeza llena de algodón. Mi despertador había estado sonando durante 10 minutos antes de que me diera cuenta. Me arrastré fuera de la cama, tomando café a sorbos antes de correr al trabajo. Ese día, cometí mi primer error. Un pequeño error en un informe de cliente, apenas perceptible, pero en esta oficina, los errores no se pasaban por alto. Miriam lo detectó. No gritó, no criticó, solo dijo, eres mejor que esto. Y eso dolió más que si hubiera gritado. Esa noche, me senté en mi apartamento, mirando mi reflejo, ojeras, hombros caídos. Por primera vez, me pregunté, ¿vale la pena esto? Entonces recordé la sonrisa engreída de James Caldwell, la forma en que despreciaba a la gente como yo, y me enderecé. Sí, valía la pena. A medida que ascendía, empecé a ver las grietas, no solo en la empresa, sino en todo el sistema. Empleados mal pagados, equipos con exceso de trabajo, líderes que se nutrían del poder en lugar de la competencia. Una tarde, vi cómo un compañero de trabajo, Ethan, un analista financiero, suplicaba un aumento de sueldo. Llevaba 5 años trabajando allí. James se encogió de hombros. No hay margen en el presupuesto. 2 días después, James aprobó un retiro corporativo de lujo para la alta dirección. Apreté el puño. El sistema estaba construido para mantener a gente como Ethan luchando mientras que gente como James prosperaba. Y por primera vez, lo sentí. Una ira lenta y a fuego lento, no solo hacia James, no solo hacia el sistema, hacia mí misma, porque había pasado toda mi vida sin saber cómo funcionaba realmente el mundo. Ahora lo veía claramente, y no iba a ignorarlo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando cada momento, cada ascenso injusto, cada empleado infravalorado, cada sonrisa engreída de James Caldwell. Había entrado en este mundo para demostrar que podía tener éxito sin el nombre de mi padre, pero ahora no se trataba solo del éxito, se trataba de cambiar el juego. Había pasado meses aprendiendo, observando, comprendiendo, pero el conocimiento por sí solo no era suficiente. Era hora de usarlo. Porque James Caldwell se había pasado toda su carrera creyendo que la gente como yo no era una amenaza. Eso estaba a punto de cambiar. Simplemente no lo sabía todavía.
Las luces de la oficina se apagaron una a una mientras los empleados salían, sus conversaciones desvaneciéndose en el aire fresco de la tarde. Recogí mis cosas, metiendo mi portátil en mi bolso antes de mirar la hora. 8:37 de la tarde. Otra noche larga. El aparcamiento se extendía ante mí. Un mar de coches bajo la tenue luz de las farolas. Apenas había dado unos pasos cuando el ronroneo bajo y familiar de un motor captó mi atención. Me giré justo a tiempo para ver a James Calvell salir del edificio. Su habitual aire de confianza lo envolvía como un traje caro. Pero esta noche, había algo más, una petulancia que prácticamente goteaba de cada uno de sus movimientos. Y entonces lo vi. Un Rolls Royce flamante, negro elegante con detalles dorados personalizados, aparcado justo en la parte delantera, el tipo de coche que hacía girar las cabezas, el tipo de coche que gritaba poder, riqueza, superioridad. James caminó hacia él con la facilidad sin esfuerzo de un hombre que creía ser dueño del mundo. Se ajustó el puño de la camisa, mostrando un reloj de pulsera dorado que probablemente costaba más que todo mi salario anual. Unos cuantos empleados que aún estaban fuera susurraban entre ellos, sus miradas iban de él al vehículo de lujo. Por alguna razón, me sentí obligada a decir algo, tal vez fue curiosidad, tal vez fue una prueba, tal vez en el fondo solo quería ver si James tenía una pizca de ánimo en él. Di unos pasos hacia el coche, mi expresión neutra, pero mi voz alegre. Algún día me sentaré en un coche como este. Las palabras pretendían ser inofensivas, tal vez incluso un intento de iniciar una conversación humana normal, pero la reacción que obtuve fue todo menos normal. James se detuvo, con la mano congelada en la manija de la puerta, y se giró hacia mí. Por una fracción de segundo, su expresión fue ilegible. Luego, sin previo aviso, se rió, no una risita, no una sonrisa divertida, una risa fuerte, descarada y sin complejos. Resonó en el aparcamiento, rebotando en los coches de alrededor, cortando el aire de la noche como una cuchilla. Mi estómago se retorció. Unos cuantos empleados se giraron para mirar, sus expresiones cambiando de curiosidad a una tranquila incomodidad. James finalmente recuperó el aliento, negando con la cabeza como si acabara de oír el chiste más gracioso de su vida. Tú, se burló, en un coche como este. Debería haberme ido, pero no lo hice. Me quedé allí, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, la cara cuidadosamente inexpresiva. James se apoyó en el Rolls Royce, todavía sonriendo. ¿Sabes siquiera cuánto cuesta esto?, preguntó, con la diversión goteando de cada palabra. $2 millones, totalmente personalizado, cada detalle hecho a mano. ¿Y crees que alguien como tú se sentará alguna vez en algo como esto? Apreté la mandíbula, pero no hablé. Eso solo pareció divertirlo más. Apenas ganas lo suficiente para pagar un apartamento decente. Hizo un gesto vago en mi dirección. ¿Qué crees que te da el trabajo duro por sí solo? ¿Esto? Las risas de algunos empleados cercanos escocieron más que sus palabras porque no se rieron conmigo, se rieron de mí. James dejó escapar un último suspiro burlón antes de deslizarse en el asiento del conductor, el interior de cuero tragándoselo entero. El motor ronroneó al encenderse, suave y sin esfuerzo, mientras bajaba la ventanilla, mirándome por última vez. «¿Sigues soñando, Isa?» Y luego se fue. No me moví de inmediato. Simplemente me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, la cara inexpresiva, no porque quisiera el coche, no porque envidiara la riqueza, sino porque había esperado algo diferente. Después de todas las noches largas, después de las interminables horas de demostrar mi valía, de demostrar que no era solo una empleada invisible más, había esperado al menos una pizca de reconocimiento. En cambio, me habían reducido a nada en una sola conversación. James no solo se había reído de mí, me había recordado exactamente cómo me veía, no como una profesional en ascenso, no como una competidora, como una nadie. Seguía sin moverme. Apenas notaba el frío mordiendo mis dedos o el sonido distante del motor de otro coche arrancando. Mi mente repasaba el momento una y otra vez, la risa de James, su voz goteando arrogancia, la forma en que ni siquiera consideró la posibilidad de que yo pudiera ser algo más que una empleada con un pequeño sueldo. Y entonces algo dentro de mí cambió. No era ira, todavía no. Era algo más frío, algo más agudo. Había pasado meses trabajando más duro que nadie en esa oficina. Había dedicado las horas, había asumido la carga de trabajo imposible. Y aún así James me veía como nada más que un personaje de fondo en su historia. Bien, que pensara eso, porque no tenía ni idea de quién era yo realmente, y pronto lo sabría. Esa noche, no fui a casa a llorar. No me enfadé. No me desahogué.
No dejé que la humillación se me metiera en los huesos. Hice una cosa, saqué mi teléfono. Mis dedos se quedaron sobre la pantalla por un momento antes de marcar el número que había evitado llamar durante meses. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. Isabella. Cerré los ojos al oír la voz de mi padre. Por primera vez, no lo llamaba como la hija que demostraba que podía hacerlo por sí misma. Lo llamaba como la mujer que estaba lista para el siguiente paso. Papá, exhalé, mi voz firme. Estoy lista. Hubo una pausa, y luego lo oí. El más mínimo rastro de una sonrisa en su voz. Me preguntaba cuánto tardarías en decir eso. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, con la mente acelerada. El momento en el aparcamiento se repetía en mi cabeza como una escena de una película. La risa de James, sus palabras, su absoluta certeza de que siempre estaría por debajo de él. Pero pronto lo vería. Pronto, todo lo que él creía suyo me pertenecería. Él simplemente no lo sabía todavía, y eso era lo que hacía el juego aún más dulce. Para cuando los primeros rayos del amanecer se asomaron por mi ventana, mi decisión era firme. Era el momento. Me levanté, tomé una larga ducha y me puse lo único que había jurado no ponerme durante meses: el poder. No más mimetismo, no más invisibilidad. Hoy, daba un paso adelante. A las 8 de la mañana en punto, la tranquila rutina matutina de Sterling and Company se hizo añicos. Un convoy de elegantes coches negros de lujo se detuvo frente a la oficina. Sus superficies pulidas brillaban bajo el sol naciente. Los empleados se detuvieron en seco, las conversaciones se interrumpieron, las tazas de café se quedaron suspendidas a media taza. La primera puerta se abrió y salió un hombre, Richard Harrington, vestido con un impecable traje gris carbón. Su sola presencia dominaba todo el espacio, el tipo de presencia que convertía los susurros en un silencio atónito, que hacía que la gente enderezara la espalda instintivamente. La gente que nunca lo había conocido sabía quién era. Y detrás de él, saliendo del segundo coche, estaba yo, Noisa Martín, la asistente, Noisa, la empleada con exceso de trabajo que había pasado meses demostrando su valía, Isabella Harrington. Caminé junto a mi padre, mis tacones repiqueteaban contra el pavimento, mi rostro ilegible. Los susurros se hicieron más fuertes. Ese es Richard Harrington. ¿Por qué está aquí? ¿Y quién? Espera, ¿esa es Isa? Las puertas de la oficina se abrieron de par en par antes de que llegáramos a ellas. Dentro, los empleados se apresuraron a despejar el camino. Su confusión se convirtió en especulación. Y luego caminamos hacia la sala de conferencias, donde James Calvell estaba esperando. James estaba sentado en la larga mesa de conferencias pulida, tan engreído como siempre. Ni siquiera levantó la vista de inmediato, asumiendo que se trataba de otra reunión de alto nivel. Una discusión sobre el crecimiento de la empresa, una posible fusión, algo que lo acercaría un paso más al ascenso que creía merecer. Y entonces vio a mi padre. Capté el momento exacto en que su confianza flaqueó, su postura se puso rígida ligeramente, frunció el ceño mientras se ajustaba la corbata. Me senté justo enfrente de él. Mi padre tomó el asiento a la cabeza de la mesa. El resto de los ejecutivos ya estaban allí. Sus rostros eran una mezcla de anticipación e inquietud. Mi padre dejó una carpeta, la abrió con lenta precisión y luego habló con su característico tono de voz tranquilo y controlado. A partir de esta mañana, Sterling and Company está bajo una nueva propiedad. La sala se quedó en silencio. Alguien se movió en su silla. James parpadeó, su sonrisa vaciló. ¿Qué? Richard se reclinó ligeramente, su expresión ilegible. Harrington Enterprises ha adquirido una participación mayoritaria en la empresa. A partir de hoy, somos los dueños. No me moví, no hablé. Observé. James se sentó allí, mirando a mi padre, tratando de procesar las palabras, y luego su mirada se dirigió a mí. Finalmente, se dio cuenta. La arrogancia desapareció de su rostro cuando hizo clic. La asistente a la que había despedido, la empleada de la que se había reído, no era solo una trabajadora más. Ahora era su dueña. El color de su rostro cambió. Su confianza se fracturó bajo el peso de la realidad. James se giró hacia los ejecutivos, buscando algún tipo de respuesta, pero estaban igual de atónitos. Esto no era solo un ascenso, era un cambio de imperio. Uno de los ejecutivos senior se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. ¿Y quién supervisará la transición? Richard me miró, luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Isabella. La mandíbula de James se apretó. Levanté la barbilla, mi expresión suave, ilegible. El hombre que se había burlado de mí, me había subestimado, se había reído de mí.
Ahora tenía que responder ante mí. Se reclinó ligeramente, tratando de recomponer su compostura. «Esto es una broma», dijo, su voz hueca. «Digo, Isabella, no tienes experiencia dirigiendo una empresa como esta». Incliné ligeramente la cabeza. Y sin embargo, aquí estoy. Sus manos se apretaron en puños contra la mesa. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y hacerte cargo? Le dirigí una mirada lenta y fija. No, James, no entree. Me abrí camino. El aire crepitaba de tensión. Lo sabía. Cada segundo de cada noche larga, cada esfuerzo extra, cada momento que me había despedido, lo había usado, lo había convertido en combustible, y ahora estaba aquí, en la cima. Metí la mano en mi bolso, sacando una sola hoja de papel. Los ojos de James se dirigieron a ella, y luego volvieron a mí. La deslicé sobre la mesa, mi carta de renuncia. Silencio por un breve segundo. Vi confusión en sus ojos, y luego, antes de que pudiera hablar, me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz uniforme. Deberías haber tratado mejor a tus empleados, James. No dijo nada. No pudo. Lo sabía. Sabía que esto no se trataba solo de poder, se trataba de una lección. No estaba aquí para hacerme cargo. Estaba aquí para mostrarle exactamente lo que había pasado por alto. Se había reído de mí, me había despedido, y ahora estaba sentado frente a mí, viéndome alejarme en mis propios términos. Me puse de pie, me enderecé la chaqueta y me giré hacia mi padre. No me necesitas para manejar esto, sabes qué hacer. Me hizo un lento gesto de asentimiento, con un toque de orgullo en su mirada. James se sentó congelado en su silla, luchando por recuperar el control de la situación, pero se había acabado. No necesitaba venganza, ya había ganado. Al salir de la sala de conferencias, aún podía oír los susurros. Estaba trabajando aquí todo el tiempo. James realmente no tenía ni idea. Simplemente se alejó como si tuviera el control todo el tiempo. Salí al aire fresco de la mañana, respirando el momento. Había comenzado este viaje para demostrarme algo a mí misma, y ahora lo había hecho. La asistente de la que James Caldwell se burló, acababa de cambiarlo todo. El aire frío de la mañana llenó mis pulmones al salir por las puertas de cristal de Sterling and Company, que se cerraron a mis espaldas con una silenciosa finalidad. Los ecos de los susurros y el silencio atónito aún persistían en el interior, pero aquí fuera sentía algo completamente distinto: libertad. Durante 4 meses me había esforzado más de lo que jamás creí posible, demostrándome a mí misma que era algo más que un apellido, algo más que una Ice jugando a disfrazarse en el mundo corporativo. No, ahora me marchaba en mis propios términos. Pero mi historia ya no se trataba solo de demostrarme algo a mí misma, se trataba de cambiar el juego. Mientras caminaba hacia el coche que esperaba mi padre, podía oír el sonido agudo de sus pasos detrás de mí. No tenía prisa, ni se apresuraba a alcanzarme. Esperaba a ver qué hacía a continuación. Me giré para mirarlo, sosteniendo su mirada. «No me necesitas para esto», dije. «Ya sabes lo que hay que hacer». Sonrió. «Lo sé, pero tengo curiosidad por saber qué harías si te quedaras». Por un momento, lo consideré. Sterling and Company era una empresa construida sobre la jerarquía, la política de oficina y la manipulación. Los empleados como James prosperaban mientras que las personas trabajadoras, como Ethan, Miriam y las docenas de otros a los que había llegado a respetar, se quedaban luchando por las sobras. Había visto las grietas, había visto cómo el sistema estaba amañado a favor de los que no lo merecían. Y por primera vez, me di cuenta de algo importante: podía arreglarlo. No era solo alguien que había observado los defectos, era alguien que podía cambiarlos. No quería el trabajo de James, quería reconstruir toda la base. Me volví hacia mi padre, con mi decisión clara. Eliminaría la corrupción, dije, recortaría el peso muerto, me aseguraría de que las personas sean recompensadas en función del mérito, no de las conexiones. Mi padre arqueó una ceja, intrigado. ¿Y James? Una lenta sonrisa se formó en mis labios. Ya ha hecho suficiente daño. Que vea lo que se siente al estar fuera mirando hacia adentro. Richard asintió una vez, y luego sacó su teléfono. Consideralo hecho. Debería haberme marchado en ese mismo momento, pero no lo hice. En cambio, me di la vuelta y volví a entrar, con paso firme y mente aguda. James todavía estaba en la sala de conferencias, los demás ejecutivos salían lentamente, con rostros ilegibles. Estaba de pie ahora, con una mano apoyada en la mesa. Su rostro era una mezcla de incredulidad y algo más: miedo. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez,
James no me miró con arrogancia. Me miró con incertidumbre. «¿Así que eso es todo?», dijo, con voz tensa. «Me humillas delante de toda la empresa y ahora te vas». Incliné la cabeza, estudiándolo. «No se trata de humillación, James, se trata de consecuencias». Soltó una breve risa, pero carecía de su confianza habitual. «¿Consecuencias por qué?». «Por no dejarte subir a mi coche». Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz tranquila pero firme. «Por subestimar a la gente, por aprovecharse de un sistema roto, por creer que eras intocable». Apretó la mandíbula. «No mereces estar en esa silla», continué. «Y no, no lo estarás». James tragó saliva, sus manos se apretaron en puños. «¿Qué me pasará ahora?». «Exhale lentamente, con la mirada fija. Eso depende de ti». Porque la verdad era que James había construido su éxito sobre la manipulación y la arrogancia. Ahora, sin esas cosas, tendría que descubrir quién era realmente. Y esa era una lección que solo él podía aprender. Al mediodía, la reestructuración había comenzado. El despido inmediato de James fue el primer paso. El segundo, la revisión de la estructura corporativa. Me senté con el equipo de transición de mi padre, revisando archivos, hojas de cálculo y políticas de la empresa. Me aseguré de que se revisara cada ascenso, de que se descubriera cada acuerdo turbio. Los empleados como Ethan, personas que habían pasado años trabajando incansablemente sin reconocimiento, finalmente recibieron lo que merecían. Observé cómo la gente se daba cuenta de que las reglas habían cambiado. No más favoritismo, no más política de oficina. Por primera vez en la historia de Sterling and Company, el trabajo duro realmente importaba. Al final de la semana, la energía en la oficina había cambiado por completo. La gente caminaba por los pasillos de forma diferente, más ligera, con más confianza. Ethan me detuvo cerca del ascensor. Sus habituales líneas de estrés se habían suavizado. «No sé qué hiciste, pero gracias». Le dediqué una pequeña sonrisa. «No me des las gracias, solo hazlo».